Vida y Esperanza, magazine político de actualidad y formación de Provida Latinoamérica. Un espacio para conocer la realidad del mundo postmoderno que le ofrece las herramientas para enfrentarse a él. Muy buenas noches, bienvenidos a una noche de vida y esperanza. A todos ustedes que nos escuchan a lo largo y ancho de Hispanoamérica, que nos dejan un rinconcito de su tiempo, les damos la bienvenida. Gracias por dedicar unos minutos a esta causa por la vida. Como ustedes saben, Vida y Esperanza es una apuesta de Provida Latam para llegar a sus hogares con el propósito de informarlos acerca de las noticias de actualidad que produce el mundo postmoderno en relación con temas de polémica, así como brindar un breve espacio de formación variada. Así que gracias por estar aquí. Mi nombre es Catalina Gutiérrez y los estaré acompañando en esta noche de Vida y Esperanza. Iniciamos pues con las noticias más relevantes para la causa en los últimos días. Y empezamos por Honduras, pues en el pasado mes de marzo la presidenta de este país, Xiomara Castro, conocida por sus tendencias progresistas y por sus deudas ideológicas al feminismo, firmó un acuerdo ejecutivo para permitir el uso y comercialización de la mal denominada píldora de anticoncepción de emergencia, un fármaco con efectos antiimplantatorios, es decir, abortiva, para su distribución en todo el país. Se trata de una iniciativa para hacer avanzar la agenda feminista que busca que Honduras, uno de los pocos países en Hispanoamérica que aún prohíbe totalmente el aborto, admita esta práctica mediante el engaño al promover una campaña que señala que no se trata de un fármaco abortivo. Y ahora pasamos al Perú, pues allí también recientemente el Tribunal Constitucional falló a favor de permitir el acceso libre y la distribución estatal de esta píldora de anticoncepción de emergencia. En sesión plena del 21 de marzo pasado, este tribunal adoptó por mayoría un fallo que llama al Ministerio de Salud a desarrollar como política pública la distribución nacional del fármaco levonorgestrel. Y pasamos ahora a Colombia, pues la Corte Constitucional emitió un fallo el 16 de marzo pasado en el que se ampararon los derechos de un hombre con disforia de género que se hace conocer como mujer trans y que además es afrodescendiente luego de que se demandara para solicitar el reintegro y pago de prestaciones sociales después de haber sido despedido, según su alegato, por razón de su identidad de género. La sentencia, con el tono de superioridad moral acostumbrado de la Corte Constitucional colombiana, no solo condenó al empleador, sino que además ordenó la capacitación de jueces y magistrados de instancias que estuvieron involucradas en el proceso en derechos de las personas con identidades de género y sexuales diversas. Y pasamos ahora a los Estados Unidos, pues en el estado de Ohio, ante una nueva campaña para convocar un nuevo referendo en el estado de Ohio que permita una enmienda constitucional que elimine las restricciones al aborto, los grupos pro vida del estado hacen frente mediante una contracampaña que busca informar asertivamente a los votantes sobre las verdaderas consecuencias que traería la aprobación de esta enmienda en relación con la protección de la vida y la familia. Empecemos pues por Honduras, pues el pasado 8 de marzo la presidenta de Honduras, Xiomara Castro, conocida por sus tendencias progresistas y por sus
deudas ideológicas al feminismo, firmó un acuerdo ejecutivo para permitir el uso y comercialización en todo el país de la mal denominada píldora anticoncepción de emergencia, un fármaco que, como explicábamos, tiene efectos antiimplantatorios, es decir, es abortiva. Se trata de una iniciativa para avanzar la agenda feminista que busca que Honduras, como decíamos, uno de los pocos países que aún prohíbe completamente el aborto, admita esta práctica mediante el engaño, pues se ha promovido a través de una campaña que señala que este fármaco no produce efectos abortivos. Sabiendo el rechazo social que genera el aborto todavía en Honduras, la jefe de gobierno ha optado por una narrativa que explícitamente niega lo que los prospectos informativos del fármaco afirman, es decir, que esta píldora también cuenta con un mecanismo antiimplantatorio que podría impedir al cigoto su anidación en el útero de la madre y en consecuencia producir que este nuevo ser sea expulsado del cuerpo de la mujer. Grupos feministas en Honduras han celebrado la decisión luego de una intensa campaña para lograr que Castro adoptara esta medida después de 13 años de prohibición del fármaco, pues desde el 2009 se vetó explícitamente con el argumento de que era abortivo, que lo es. Vemos pues cómo el gobierno hondureño cede a las presiones de los grupos farmacéuticos que ven en el país un jugoso mercado que se puede ablandar mediante la retórica de los derechos sexuales y reproductivos, abriendo así la puerta para que, con los años, la práctica del aborto farmacológico se normalice lo suficiente como para discutir su despenalización. Y ahora pasamos al Perú porque ocurrió algo similar a propósito de este fármaco. El Tribunal Constitucional de este país emitió un fallo el pasado 21 de marzo en el que ordena al Ministerio de Salud adoptar una política pública que permita la distribución gratuita nacional del levonorgestrel, es decir, la píldora anticoncepción de emergencia conocida como la píldora del día después, de la que hablábamos hace un momento en Honduras. De acuerdo con la argumentación de los magistrados Francisco Morales, Elder Domínguez, Manuel Monteagudo y César Ochoa, la sentencia de ese mismo tribunal que en 2009 prohibió la distribución gratuita de este fármaco, luego de que se estableciera que la discusión en el campo científico parecía demostrar sus efectos abortivos, no es aplicable ahora por cuanto el estado de la ciencia médica demuestra hoy, supuestamente, que la píldora solo tiene efectos si se ingiere antes de la ovulación, mas no tiene efectos sobre el endometrio y no impide la implantación o anidación. Para fundamentar su posición, sin embargo, el tribunal no realizó un examen exhaustivo de la literatura científica, sino que recurrió a un pronunciamiento de la FDA, organismo norteamericano de regulación de medicamentos, que, por cierto, se ha visto en el ojo del huracán por distintos escándalos de cooptación por parte de la industria farmacéutica que regula, y a declaraciones de organizaciones internacionales conocidas por promover el aborto, como la Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana de la Salud, este último de orígenes eugenésicos en su constitución, además. A pesar de la oscuridad de esta sentencia en relación con las razones científicas aducidas por la mayoría de los magistrados para apartarse del precedente anterior que prohibía la distribución de este fármaco bajo el mandato constitucional de proteger la vida desde la concepción, el fallo dice expresamente lo siguiente, comillas: este Tribunal Constitucional deja en claro que la defensa de la persona humana y el respeto de su dignidad son el fin supremo de la sociedad y el Estado. Y si, según la evidencia científica y conclusiones a las que han arribado la OMS, la OPS y la FDA, en el sentido de que la anticoncepción de emergencia no es abortiva, el Tribunal Constitucional hace suyas dichas conclusiones. Estas afirmaciones demuestran que el tribunal acoge las imposiciones ideológicas internacionales, pero teme el escarnio público que pueda producir. Al igual que en Honduras, aunque por vías legales distintas, la negación directa
de los efectos abortivos de este fármaco, justificada a través de declaraciones de organismos internacionales conocidos por promover el aborto, pretende inducir al engaño a los pueblos hondureño y peruano, logrando así crear las condiciones objetivas para que el aborto farmacológico practicado sirva para la conocida narrativa feminista que aboga por menos restricciones para la práctica, pues ésta se produce en la realidad de manera insegura. De modo que el aborto entre por la puerta trasera de la discusión sin que aparentemente se hable de él. Por cierto, además, que recientemente tuvo lugar en Lima la Marcha por la Vida que se celebra de forma anual cada 25 de marzo y que resultó multitudinaria en su rechazo al aborto. Y continuamos con el país andino de Colombia, pues el 26 de marzo la Corte Constitucional colombiana emitió un fallo en el que le dio la razón a un hombre con disforia de género, autodenominado como mujer trans y afrodescendiente, luego de que demandara a la Administración de Justicia para solicitar el reintegro y pago de prestaciones sociales después de haber sido despedido, según su alegato, por razón de su identidad de género y de manera discriminatoria. La sentencia, cuya elaboración estuvo a cargo de la magistrada ponente Paola Andrea Meneses, conocida por ser de tendencia conservadora y quien llegara al alto tribunal por candidatura directa del conservador gobierno de Iván Duque, no solo condenó al empleador, sino que además ordenó la capacitación de jueces y magistrados de instancias anteriores que habían negado este recurso de amparo, para que se les forme en, comillas, derechos de las personas con identidades de género y sexuales diversas. No es este el único fallo de la magistrada Meneses de tendencia abiertamente progresista que favorece la ideología de género y el lobby LGBT. Esta magistrada conservadora también marcó un hito el año pasado al conceder a un hombre biológico que se autodenomina trans la pensión de vejez a la edad legal en que las mujeres la obtienen. En tal ocasión señaló, comillas, que las mujeres transgénero tienen derecho a acceder a la pensión de vejez a la misma edad de las mujeres cisgénero. Fin de la cita. Así, en un país donde solo 3 de cada 10 colombianos obtienen la pensión de vejez, el fallo de la Corte Constitucional pone en clara desventaja a las mujeres cabeza de familia que entran a la edad de jubilación y les es negada la pensión, puesto que da prioridad a colectivos ideológicos que aumentan la presión fiscal y la deuda pública, al paso que aplastan a poblaciones mucho más vulnerables. Y por último, vamos a los Estados Unidos, pues en Ohio, un nuevo coletazo del fallo Dobbs versus Jackson, que revirtió los efectos de la famosa sentencia Roe v. Wade, y en el que se volvió a dejar en manos de los estados federados la posibilidad de restringir el aborto o no, se enfrenta a una nueva iniciativa abortista para eliminar la mayoría de las restricciones actuales al aborto y de socavar la patria potestad, quitando la exigencia de consentimiento parental para la práctica de un aborto, el acceso a anticoncepción y las cirugías de cambio de sexo para menores de edad. La campaña, promovida por organizaciones abortistas, entre ellas la bien conocida IPPF, Planned Parenthood, llamará a que los votantes decidan a favor del multimillonario negocio de la muerte el próximo 7 de noviembre. De acuerdo con grupos pro vida de Ohio, la medida que se votará buscará eliminar los límites a la práctica de abortos y procedimientos atenientes a la afirmación sexual, como las cirugías de cambio de sexo. Anularía también las normas de consentimiento y notificación parental y podría permitir abortos incluso hasta el 9º mes de embarazo. Las organizaciones pro vida ya están coordinando una contracampaña que busque hacer pública información que el lobby abortista ha ocultado de manera deliberada a los votantes y llegar al ciudadano promedio para exponer todas las consecuencias que traería la aprobación de la enmienda en el Estado. Y en esta noche tendremos la
oportunidad de hablar de un tema del que no se trató en las noticias anteriores, pero que es fundamental en la causa pro vida en nuestra región. Hablamos, por supuesto, del caso Beatriz contra El Salvador, que está en estos momentos en decisión por parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y que ha dado mucho de qué hablar en los últimos días, puesto que el pasado 22 y 23 de marzo se llevó a cabo la audiencia pública en la que se presentaron los alegatos finales de este caso. Y encontramos aquí un caso muy interesante sobre el cual podemos aprovechar para conversar acerca del Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Vamos a hablar un poco de qué es el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, cuáles son los órganos que hacen parte de este sistema, particularmente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y cuál es su composición actual, porque vamos a ver que no por nada este caso se está presentando en este momento y todo apunta a que los intereses ideológicos que están alrededor de este tribunal y de este sistema puedan llevar a que una sentencia, un fallo contra El Salvador termine dando la posibilidad jurídica en términos convencionales, esto es de la Convención Americana de Derechos Humanos, para que los países que todavía tienen penalizado completamente el aborto en toda la región y que hacen parte de este sistema puedan caer como fichas de dominó ante la agenda abortista de la región. Así que entremos en materia sin más y empecemos por el principio. El Sistema Interamericano de Derechos Humanos es una iniciativa que nace en el seno de la Organización de Estados Americanos, una organización multilateral de varios estados del continente americano bajo la égida de los Estados Unidos de Norteamérica, que en la posguerra, en 1948 en adelante, se posiciona como la potencia hegemónica del continente americano, pues mundial, pero del continente americano también en particular, y con la iniciativa de la OEA, es decir, la Organización de Estados Americanos, inicia una forma diplomática también de ejercer influencia sobre toda la región hispanoamericana, latinoamericana, porque incluye también a países de habla portuguesa y francesa, y a partir de este momento empieza, digamos, el dominio en las ideas por parte del bloque occidental en la Guerra Fría en Norteamérica, particularmente con la iniciativa de la OEA. En 1948 se reunieron por primera vez en Bogotá los estados, distintos estados del hemisferio americano, y por primera vez se hizo una declaración de derechos y deberes del hombre que fuera de origen americano, ¿no? Sin embargo, van a ser los acontecimientos de la Revolución Cubana los que dan impulso a este sistema de derechos humanos en el continente, debido al profundo enfrentamiento que significó esta revolución en la región. De hecho, en 1959, año en el que triunfa la revolución en Cuba, la quinta reunión de ministros de Relaciones Exteriores celebrada en Santiago de Chile creó la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, cuyo estatuto fue aprobado en 1960 y reformado en 1965. De hecho, nos cuenta el profesor Álvaro Tirado Mejía, historiador colombiano, que las primeras actividades de la CIDH, de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, incluyeron visitas in situ a Miami para entrevistarse con los cubanos que huyeron de la represión en su tierra natal. La comisión también llevó a cabo varias visitas de larga duración a la República Dominicana en los años 60 a raíz de los conflictos civiles que culminaron con la invasión norteamericana a ese país. Hasta aquí la cita. Vemos pues que el sistema interamericano
nace como una contramedida a la influencia del bloque comunista en el hemisferio americano bajo la égida de la potencia occidental que es los Estados Unidos de América. Y esto es importante señalarlo porque muchas personas hoy creen que por las tendencias progresistas que han surgido en el sistema interamericano de derechos humanos se puede suponer que el origen y la actuación del sistema interamericano de derechos humanos es comunista. Sin embargo, vemos que tanto en su historia, en su origen, como en el desarrollo de sus funciones, el sistema interamericano de derechos humanos ha sido más bien la contramedida para evitar la influencia del bloque oriental comunista. Por otra parte, en 1969 se adoptó en Costa Rica la Convención Americana de Derechos Humanos, o el llamado Pacto de San José, porque se firmó en San José de Costa Rica, en el cual se consolidó esta comisión, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y se creó el tribunal que se denominó la Corte Interamericana de Derechos Humanos. ¿Y cuáles son los estados que hacen parte del sistema interamericano? Son prácticamente todos los que hacen parte de la región, con excepción de los Estados Unidos, que desde el primer momento, en 1969, se negó a ratificar la Convención Americana de Derechos Humanos y como consecuencia no hace parte del sistema interamericano, es decir, no puede ser juzgado por parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Asimismo, vemos que Trinidad y Tobago en 1998 denunció esta convención, es decir, que ya no hace parte del sistema interamericano de derechos humanos, y lo mismo hizo por su parte Venezuela en el 2012. Ahora bien, ¿cuáles son los órganos que hacen parte del sistema interamericano de derechos humanos? Básicamente nos vamos a centrar en dos que ya los hemos mencionado: la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que tiene funciones más o menos como una fiscalía, es decir, tiene la potestad de investigar, de recibir las denuncias cuando hay presuntas violaciones a derechos humanos, recibir las denuncias contra estados e investigarlas, analizarlas, surtir un proceso. Tiene varias potestades más allí en las que no me voy a detener, pero si lo considera procedente, presenta el caso ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y la Corte Interamericana, por su parte, es el tribunal por excelencia que falla en derecho, y estos fallos pues tienen un carácter obligatorio para los estados que hacen parte, a los estados que son miembros de la Convención Americana de Derechos Humanos, y pueden ser condenatorios, por lo cual implica unas facultades bastante amplias para juzgar si efectivamente hubo una responsabilidad o no en los hechos denunciados por parte del Estado como violación a los derechos humanos consagrados en la Convención Americana. Esto es muy a grandes rasgos lo que es el sistema interamericano, su historia muy brevemente y sus funciones, pero ahora hablemos un poco de la composición de la Corte Interamericana. Está compuesta por 7 jueces que a su vez representan estados miembros que hacen parte del sistema interamericano de derechos humanos. Ahora pasemos al caso Beatriz, el caso que se está llevando en este momento en la Corte Interamericana y que está a punto de salir sentencia. Hablemos un poco de quién era Beatriz. Beatriz era una mujer salvadoreña de escasos recursos que tenía una enfermedad, lupus, que le fue diagnosticada cuando ella tenía 19 años. Ella fue madre por primera vez, tuvo un embarazo bastante complicado debido a su enfermedad. Y pues finalmente pudo salir adelante con su embarazo. Fue madre de un varón y nuevamente queda en embarazo, y ahí es donde empiezan las presiones del lobby abortista para que ella acceda a un aborto.
Dado que su primer embarazo había sido tan riesgoso y tan difícil debido a su enfermedad y el embarazo que cursaba también contaba con las mismas características de riesgo, algunos médicos que la atendían en El Salvador llegaron en cierto momento a sugerirle que optara por un aborto para terminar con la vida de su hija y así salvar su propia vida. Fue un planteamiento ético del tipo: si no te haces un aborto, vas a morir. Sin embargo, esto no era así. Sea lo primero de advertir que El Salvador penaliza completamente el aborto. Digamos que no tiene causales salvo cuando se trata de un riesgo inminente de la vida de la madre, ¿no? Y por esta razón, en principio, el personal médico, a pesar de que algunos inescrupulosos dentro del personal médico sugirieron esta alternativa, tenían algunos otros, la mayoría del personal médico, tenían dudas sobre la procedencia del aborto, tanto en términos médicos como en términos legales. El embarazo siguió su curso, ella interpuso un recurso ante el Tribunal Superior de su país y allí se determinó que por las pruebas médicas que estaban allí presentes, ella no tendría posibilidad de hacer un aborto bajo las condiciones legales que lo permitían, puesto que su vida no estaba en inminente riesgo y en consecuencia su embarazo podía llevarse a término sin perjuicio de su vida y de su salud. Es allí donde los colectivos feministas a favor del aborto empezaron a presionar para que este caso judicial se llevara a otras instancias y se determinaron a lograr de esto un litigio estratégico que permitiera que El Salvador fuera condenado como un estado que viola los derechos humanos en tanto que no permite el acceso al aborto en ciertas condiciones. Sin embargo, Beatriz tuvo a su hija Leinani, a quien Beatriz bautizó de este modo. También sufría una condición, una anencefalia, es decir, que no tenía un desarrollo cerebral adecuado. Sobrevivió al parto, sobrevivió unas horas y poco después murió producto de su enfermedad. Beatriz enterró a su hija y contó en una entrevista posterior cómo le llevaba flores al cementerio a su hija Leina. 4 años después del parto, Beatriz muere por efecto de lesiones causadas por un accidente de tránsito, es decir, no tiene nada que ver su muerte con el embarazo y el parto que tuvo en el que dio a luz a su hija Leinani. Sin embargo, los colectivos feministas en 2017 interpusieron una denuncia en nombre de Beatriz para llevar este caso ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, denunciando como una presunta violación a los derechos humanos la penalización del aborto en El Salvador y estableciendo que el Estado de El Salvador tendría responsabilidad por la muerte de Beatriz, muy a pesar de que los hechos en los que falleció Beatriz no tienen absolutamente nada que ver con las pretensiones del lobby abortista. Por supuesto que entre estos colectivos que representan a la presunta víctima están los famosos colectivos por la despenalización del aborto, incluido el aborto eugenésico, así literalmente se llama la organización, y algunas organizaciones que venden instrumentos en la región para la realización de abortos. Es decir, hay un absoluto conflicto de interés entre quienes supuestamente representan a las víctimas y el caso que denuncian ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos. En su momento, la comisión admitió la denuncia, llevó el caso, hizo la investigación.
No me voy a detener mucho en eso, pero finalmente analizó que daba lugar a que se diera un caso contencioso ante la Corte Interamericana, lo presentó como tal ante la Corte Interamericana, denunciando a El Salvador como un presunto violador de los derechos humanos de Beatriz y de todas las mujeres que no pueden acceder al aborto libre. Y ahora hablemos un poco de los jueces que hacen parte de la Corte Interamericana en este momento y que son parte de este proceso de análisis del caso Beatriz. Empecemos por su presidente, que es Ricardo Pérez Manrique, quien en 2022 concedió una entrevista a un medio de prensa francés en el que señaló expresamente con respecto al aborto que las políticas de la región deberían orientarse hacia la autonomía de los cuerpos y hacia la toma de decisiones libres y no políticas paternalistas que impidan el libre ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos. Lenguaje que evidentemente demuestra su papel ideológico y su envolvimiento ideológico en esta agenda antinatalista. Y continuamos con el juez Humberto Sierra Porto, que es el juez colombiano, quien por cierto fuera bastante activista en la jurisprudencia colombiana que llevó el aborto de un delito a un derecho, y fue el magistrado de la Corte Constitucional colombiana y muy activo en esta jurisprudencia para permitir y hablar por primera vez del derecho al acceso al aborto, de empezar a quitar requisitos dentro del sistema de causales para que una mujer pudiera acceder al aborto, y quien gracias a esta activa participación a favor de colectivos ideológicos para promover el aborto, lograra este puesto ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y por último, brevemente también hablaré de la jueza Verónica Gómez, la jueza argentina que hace parte de la Corte, puesto que ella en este momento es quien dirige una organización no gubernamental bastante activista en el tema de derechos sexuales y reproductivos, que se denomina Global Campus of Human Rights, que tiene sede en Europa y que es financiada por la Unión Europea, y que dentro de los casos y las publicaciones que tiene acerca de derechos sexuales y reproductivos promueve directamente la agenda de género, la agenda LGBT y por supuesto dentro de ello el supuesto derecho al aborto. ¿Qué podemos concluir de todo esto? Que muy probablemente el caso de Beatriz no se vaya a fallar en derecho, sino en ideología, y que los jueces que hacen parte de la Corte Interamericana obedecen también a una importante agenda que hemos visto en todo el mundo y que también se replica en el sistema interamericano de derechos humanos, yendo incluso contra el texto de la Convención Americana de Derechos Humanos que los jueces juraron respetar. Todavía no sale el fallo, pero es muy probable que sea contrario a derecho por estas tendencias ideológicas progresistas, teniendo en cuenta que además ya hay un fallo anterior de la Corte en el que se condenó a El Salvador por otro caso, con otras razones, pero que involucraba también la penalización absoluta del aborto que en este momento existe en El Salvador, socavando así el derecho interno de países centroamericanos que son de los pocos que quedan en Hispanoamérica que aún prohíben el aborto y defienden además activamente la vida. Pues bien, hasta aquí el programa de hoy, dejándolos a ustedes con estas conclusiones para que ustedes también lleguen a sus propias consideraciones con respecto a este caso
y tengan muy en cuenta lo que está sucediendo en este momento en la región para la causa Provida. No olviden seguirnos en todas nuestras redes sociales. Estamos en Instagram como @providalatam, en Twitter como @providalatam, ok, y en Facebook como Provida Latam. Les agradezco a todos por escuchar este breve programa y espero que haya sido de su utilidad. Desde Bogotá les enviamos un saludo de vida y de esperanza y los invitamos a nuestra próxima emisión. Buenas noches. Vida y esperanza. Magazine político de actualidad y formación de Provida Latinoamérica. Un espacio para conocer la realidad del mundo postmoderno que le ofrece las herramientas para enfrentarse a él.